Al terminar nuestra jornada diaria, llega la noche y te dispones a descansar. Pero antes, vengan y aclaremos las cuentas, dice el Señor. Isaías, capítulo 1, versículo 18a, Nueva Biblia Viva. Un sencillo balance de nuestro día para poder entrar en el sueño como nos enseñó el rey David. En paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir seguro. Salmo capítulo 4, versículo 8. Nueva Biblia Viva. Tú eres quien se dispone a dormir con la esperanza de despertar mañana. Este espacio es para ti. Puedes poner una mano en tu pecho y decir: este es mi paz y salvo diario. Para comenzar nuestro paz y salvo diario, te invito a proceder a este sencillo balance de todas tus acciones u omisiones, palabras y silencios de este día. A continuación vamos a abrir un espacio por unos segundos durante los cuales podrás ponerte en paz con el Rey del Cielo. Padre amado, Hineni, aquí está mi oración personal de corazón, sabiendo que gracias a ti tengo paz y soy salvo. Amén. Aunque esta mañana iniciamos nuestro devocional con un tema bastante extraordinario, que fue hacer un homenaje en memoria a una persona que, aunque nos acompañó poco tiempo en nuestro congregarnos en la nube, de todas maneras fue suficiente para crear un vínculo a través de las mismas redes. Entonces, ya esta voz que ustedes están escuchando le era familiar a esta señora que acaba de partir, pero también su presencia en la nube nos era familiar, porque ya tejimos lazo por medio de la fe en Cristo Jesús. Eso nos hace familia, nos emparenta, somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Eso no tiene precio. Muy bien, ahora sí, retomando la temática de lo que estábamos mirando el sábado pasado. Entonces, empezamos mencionando esa tragedia que encontramos nosotros relatada por el profeta Isaías en el capítulo 29, versículo 8, que dice: y le sucederá como el que tiene hambre y sueña, y le parece que come, pero cuando despierta, su estómago está vacío. O como el que tiene sed y sueña, y le parece que bebe, pero cuando se despierta, se halla cansado y sediento. Entonces, la admonición que hace aquí el profeta Isaías es que de todas las naciones, de todas las gentes que se levanten a pelear contra el monte de Sión, esto es lo que les va a suceder. Es una tragedia. Entonces,
Bueno, pues ya de por sí es una tragedia que haya alguien peleando con Dios. Pero bueno, bendito Dios, Él va a derrotar a cada uno como lo hizo conmigo, lo hará con todos y seremos derrotados por su amor. Hasta que finalmente caigamos rendidos a sus pies y digamos, no puedo resistir a su amor. Bien, este texto lo confrontamos o lo pusimos frente a frente con el que nos registra la primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 13, en el que nos invita a ceñir los lomos de nuestro entendimiento y que sobriamente esperemos por completo en la gracia que se nos va a traer cuando Jesucristo sea manifestado. Esto es algo que nos asoma a una dimensión de una gran profundidad que va más allá de cualquier cosa que hubiéramos podido ver o entender. Una nueva, completa o profundidad de la misma o extensión de, pero una gracia que no había venido. Eso es en resumen. O sea, la gracia que se os traerá no es la gracia que ya recibimos. Por gracia somos salvos por medio de la fe. No. La ley por Moisés fue dada, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Sabíamos que la gracia venía por el Señor, pero que venía como el profeta Elías en una primera venida y una segunda dispensación de su gracia. Eso es algo que me eriza los pelos, me los pone de punta, me llena de ternura, de amor, me deja el corazón arrugado y lágrimas en los ojos porque es mucho amor. Si la gracia que conocemos, de la que hemos oído desde el principio, es lo que nos constriñe, lo que nos pone de rodillas ante su presencia, ¿qué tal la gracia que se nos va a traer cuando Jesucristo sea manifestado? ¿A dónde nos impele, a dónde nos impulsa, a dónde nos levanta, a dónde nos lleva, a dónde nos conduce esa expresión de la gracia de Dios? ¿Qué hay? ¿Qué es aquello? Entonces, claro, ya no son bendiciones imaginarias, ya no es como el que está con hambre o con sed y se sueña que es saciado, que es el engaño del misticismo religioso. No, esta es la espiritualidad verdadera, la experiencia espiritual genuina, profunda con Dios. Por eso dice, amárrense los cinturones de seguridad de su manera de pensar, porque aunque hayan renovado su entendimiento y el espíritu de su mente, cíñanse, porque mire lo que viene. Entonces, estamos ante esa gloriosa perspectiva, ante esa gloriosa oportunidad de vivirlo. Decir, Señor, pero si el centurión dijo que no era digno de que entraras a la casa de él, y mira, si seremos dignos de recibir
la completación de la gracia, que es lo que nos está diciendo aquí, que esperad por completo en la gracia, o el completo de la gracia, o la completación, la plenitud, ese pleroma, esa parte que en un rinconcito de nuestro corazón decía: yo quiero más y más de Cristo. Y esperábamos sin saber y entender, pero ahí estaba tu palabra diciéndonos: cíñanse, porque viene gracia sobre gracia. Lo que es verdaderamente reconfortante es que ya hay una primicia, un comenzar la cosecha, ya empiezan a pintonear, a colorear las primicias, los primeros frutos. Ya encontramos personas en distintas latitudes, en distintos continentes, que están empezando a experimentar, a disfrutar, a degustar una vida nueva. Bendiciones en todos los planos, económicas, familiares, académicas, de salud. Su misma Biblia está siendo como si fuera nueva. Si esto yo no lo había leído, eso yo no lo había entendido. Y se va renovando el espíritu de la mente y se va renovando la visión con respecto pues a Dios mismo, a la familia, a la sociedad. ¿Ves? Esto es verdaderamente reconfortante, es el verdadero fruto de lo que estamos trabajando intensamente, todo el equipo de personas que estamos dedicados sin parar, tiempo completo, a construir, a edificar lo que está sucediendo, lo que está realmente aconteciendo en las vidas de millares de personas alrededor del mundo. Ahora, hay otros miles, muchísimos más, miles y miles, que aún pareciera que no lo estuvieran alcanzando. Entonces, para ellos, 1, no se preocupen. 2, nadie los va a dejar. Vamos todos juntos, no se me queda nadie. No se preocupen, el que va de último soy yo. Entonces, cualquiera que se sienta rezagado, si mira hacia atrás, va a ver que detrás suyo, si cree que era el último, ahí me va a encontrar. Y no te voy a dejar. No. Vamos todos, porque si estás aquí, es porque hay alguien cuyos pensamientos son más altos que los nuestros, cuya sabiduría es mayor que la nuestra, cuyo plan y visión es más perfecto que cualquiera que nosotros pudiéramos haber hecho. Y entonces Él ha pagado un precio muy alto por la vida de cada uno de nosotros. Y tú eres valioso, muy valioso, pues para que Él haya pagado tan alto precio por tu vida, debe serlo. Y entonces, de alguna manera, algún día nos valoraremos como Él nos valora, nos veremos como Él nos ve. Algún día tendremos el suficiente amor por nosotros mismos como Él nos ama. Hemos tenido unos remedos, unas caricaturas de amor propio, pero vamos a también conocer el verdadero amor revelado a nuestras vidas. Entonces, para esos miles y miles que pareciera que no lo han alcanzado todavía, no se preocupe. Estamos dando los sencillos cómo para que encontremos dónde están las raíces. Justamente esta semana estamos trabajando algunas de ellas. Entonces, pegaditos al
secuencial que estamos desarrollando a partir de la palabra del sábado. Si puedes volverla a oír, sería buenísimo para que se te aclaren cosas. Nos vemos entonces mañana. Seguimos, pasado mañana también. Así vamos a trabajar en profundidad. Entonces, bueno, descansa y mañana será otro día.